Lo que pasa en Contrapiello es que, ¿cómo te diría yo? Hincha mucho el perro. O sea, un diario de un año no te da, yo llevo muchos años con ello, para más de 200, 300 páginas. Y él ha sacado diarios de 700 páginas. Para hacer eso de un año tienes que hinchar mucho el perro. O sea que la noticia o los acontecimientos los tienes que cambiar o los tienes que inflar demasiado. Por lo tanto, tienes que mentir. García Martín, cuando coge un libro, sea el que sea, ya sea novela, ensayo o poesía, siempre va buscando una cosa. Siempre va buscando un punto flaco donde atacarlo, aunque el libro sea magnífico. Que decir poesía clara o de línea clara, que quiere decirse que hay otra poesía de línea oscura que no se entiende, que es farragosa. Yo creo que son títulos que se ponen a conveniencia. Yo distinguiría tan solo entre buena poesía y mala poesía. Ahí fue un poco malvado Sí. Tarabillo. Ahí. Claro. Hoy tenemos una entrevista con José Luna Borge, que ahí lo tenemos. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días y feliz año, Jesús. Pues estoy contento, estoy muy bien y estoy deseoso de comenzar con buen pie este año, la verdad. Con buen pie, ¿no? Bueno, como hay dos tipos de espectadores de este canal, uno que a lo mejor, bueno, que tiene conocimientos de quién es el invitado o de quién es la persona con la que, de la que estoy recitando poesía o de la que estoy hablando, y otros que no, que están descubriendo autores y descubriendo poesía. Voy a hacer un breve resumen, muy breve, porque tu bibliografía y tu trayectoria es muy amplia para que la gente lo conozca, si te parece bien. No sé si quieres que diga tu año de nacimiento o ya estamos en una edad de la coquetería. Me es indiferente, Jesús. José Luna Borges nació en Sahagún, en León, ambas con tilde también, en 1952. Y vives en Sevilla desde 1980, lo cual te hace casi sevillano. Casi sevillano. Bueno, has publicado varios libros de poemas, desde Las buenas costumbres en 1989 a este último, El húsar melancólico, que aquí está, del año 2025, de este año que acaba de terminar, el húsar melancólico, de este año que acaba de terminar, que aquí lo tengo con mis anotaciones de lectura, ahora hablaremos de él. Has publicado varios estudios o ensayos, ese género, digamos, que abarca mucho, un tipo de literatura que se le llama secundaria, pero que habla de muchas veces es más académica y otras veces es más personal y pasional, que yo creo que es tu caso, sobre todo, bueno, desde la generación poética del 70, del 91, hasta el último que aquí viene, que yo tengo, Víctor Botas, Entre el miedo y el asombro, que son estudios, ensayos y otras divagaciones, pues nada, en torno a Víctor Botas, al poeta Víctor Botas. Y luego también eres diarista, cosa que me gustaría que habláramos más adelante. Tienes varios volúmenes de diarios publicados. Y aquí me aparece solo una novela publicada. La novela es esa cosa que tantos escritores tienen y unos la han publicado y otros no. Y me gustaría preguntarte luego por ello. Y has dirigido en su momento el suplemento de Cultura La Mirada en el Correo de Andalucía y la revista El Mirador de los Vientos. O sea que has estado en lo que ahora se llama divulgación cultural, si es que escribir libros y publicarlos no es divulgación cultural. Y luego bibliotecario documentalista, director del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Huelva durante 4 años, y del Centro de Sevilla. O sea que mundo libresco por partida, bueno, al cuadrado, diría yo, ¿no? Y trabajaste en el Instituto Andaluz de la Juventud hasta tu jubilación, que de todo tu currículum, seguramente la palabra jubilación es la que más envidio. Y viendo esto se me ocurre preguntarte, porque el otro día estuve hablando con Enrique Murillo, este hombre que se ha dedicado a la edición toda su vida y que ha sacado los libros sobre la edición, y yo a muchos invitados les pregunto lo mismo. Yo tengo amigos que dicen, y ahora está muy de moda, lo he visto muy repetido en artículos, que escritor es el que vende libros, el que vive de la literatura. Entonces, claro, hay gente que opina eso, que una persona que vende 100 ejemplares de algo no es un escritor, es otra cosa. ¿Tú qué opinas de esa definición de escritor?
Entonces, ¿para ti sí existe una definición de escritor o eso solo es escritor profesional? Para mí, escritor profesional se reduce a media docena. Aquellos que logran vivir de lo que cobran por escribir son media docena, pero tú date cuenta que el grueso de los escritores, no solo españoles, yo creo que a nivel mundial, viven de otra cosa. Por ejemplo, Jaime Gil de Viedma era un grandísimo poeta, pero vivía de otra cosa. Antonio Machado, uno de los más grandes, vivía de otra cosa, de ser profesor de francés por esos pueblos de Castilla. Y hasta nuestro querido Miguel Dors, un grandísimo poeta de la generación del 70, pues ha vivido toda su vida de otra cosa. Por lo tanto, el escritor y el buen escritor siempre, siempre ha vivido de otra cosa. El que logra vivir de escribir hoy casi es un milagro. Y no siempre el que vive de su escritura es el mejor escritor. Eso es lo que yo pienso de este tema. Enrique Murillo decía el otro día que él distinguía más entre dos categorías: los escritores que han leído y los escritores que no han leído. Me pareció muy, muy interesante porque, claro, muchos libros que se venden, que dan dinero en el mundo editorial, que dan dinero al circuito, son de gente que no son escritores. Esta gente que te dice, he escrito un libro, y dice, pero si yo no he visto un libro en tu vida en casa, o sea, en su casa no hay libros. Entonces, y porque son conocidos, porque son celebrities, por lo que sea, y sacan un libro. Entonces, él distinguía esos dos tipos: escritores que han leído mucho y escritores que no han leído. Respecto al otro decía que le daba igual, que escritor es el que escribe y punto. Pero yo entiendo que ahora se esté haciendo esa distinción porque como ahora parece ser que todo el mundo escribe, tú estás en las redes sociales y ves que cualquiera mínimo que tenga notoriedad dice que ha escrito, que va a sacar una novela, que va a sacar un libro, todo el mundo. Entonces, yo creo que hay una especie de necesidad de canon y al final el tema del vender o no vender, de los libros y tal, establece una especie de canon. ¿Cuántas veces me han preguntado, oye, ¿cómo va tu libro? Referido a un libro de poesía. ¿Ahí en el libro estás vendiendo? Claro, y a mí me suena eso marciano. Eso de, pues no sé si está vendiendo, no tengo ni idea. Normalmente los libros de poesía uno se olvida, los publica, se queda a gusto y se olvida. Los novelistas no, los novelistas están pendientes de si se vende aquello o no se vende todo el día, ¿no? Yo lo digo porque me llama la atención la cantidad de escritores que escribís, y yo me incluyo, que escribimos géneros distintos, porque tenemos esa necesidad de escribir distintas cosas, y que sin embargo, según este criterio, no somos escritores. Pero te iba a preguntar varias cosas que tengo aquí anotadas. La primera de ellas, que llevo mucho tiempo dándole vueltas. Tú hablarías, cuando tú estás hablando de la poesía del 70 y de la poesía a partir de los 70 que no son los novísimos, ¿tú hablarías de poesía figurativa? ¿Hablarías de poesía, que eso lo ha usado alguna vez José Luis García Martín? ¿Hablarías de poesía de línea clara? ¿Hablarías de poesía de la experiencia? Yo sé que no son cosas exactamente iguales, pero por centrar el balón en algo, ¿cómo definirías tú la poesía figurativa? Porque muchas veces usamos términos en las reseñas, en la crítica, en la conversación, que después a lo mejor son difíciles para nosotros de definir. Yo creo que esos marchamos que a veces los críticos con Vitola, como García Martín y otros, ¿no?, suelen poner a ciertos grupos. Por ejemplo, acuérdate de la nueva sentimentalidad granadina. Son marchamos o títulos que vienen bien para el momento, pero que no definen una corriente poética realmente. Porque decir poesía clara o de línea clara, ¿qué quiere decirse? Que hay otra poesía de línea oscura que no se entiende, que es farragosa. Yo creo que son títulos que se ponen a conveniencia. Yo distinguiría tan solo entre buena poesía y mala poesía. Buen poeta y mal poeta. O poetastro, como dice el malvado García Martín. Por lo tanto, poesía figurativa, si lo usó este antólogo en una antología como poesía figurativa, pero allí te metía a Miguel Dors, te metía a Salvago, te metía a Botas, te metía a Sánchez Rosillo, y bueno, ¿es poesía figurativa la de esta gente? Pues bueno, sí, pero también es otra cosa, u otras muchas cosas. Por lo tanto, yo no creo mucho en los títulos, en los marchamos, para nada.
Solamente distingo entre buena poesía y mala poesía. Claro. ¿Qué es buena poesía para mí? Aquella que me emociona, que me enciende, que me hace vibrar, que, que voy ya a ciegas tras un poeta que me ha gustado siempre. Eso para mí es la buena poesía. Y la mala poesía es la que se me cae de las manos y no vuelvo a coger un autor que no me gusta, ¿no? Y no distingo entre poesía de línea clara, poesía figurativa, etcétera, etcétera. Me parece que es una pérdida de tiempo andar con esos títulos, ¿no? Ya, pero por centrar un poco la cuestión para aquellos, porque lo encontramos, los términos estos los encontramos, ¿no? Leyendo crítica, ¿no? Entonces, yo he encontrado en tu libro sobre Víctor Botas este momento, este párrafo que dice: el énfasis hay que ponerlo en los poetas que llegaron después, a partir del 70. Ellos fueron los que vertebraron una generación sólida con señas de identidad y obligaron a los novísimos, los que quedaron, a cambiar de estética o a cambiar de estado. De poetas muchos pasaron a prosistas. Eso es muy fino, está muy bien visto, porque yo creo que muchos poemas de los novísimos tenían vocación de prosa, tenían algo prosaico en sus estructuras y su pirotecnia verbal y tal. Pero bueno, cambian de maestros y generalizan lo que antes constituía una excepción. Las dos máximas básicas que ha de cumplir cualquier generación que se precie. No tiene reparos en admitir a los del 50 como padres y guías literarios. El poema se humaniza, se hace más prosaico que barroco y se admite lo social. Entonces, ese giro existe. O sea, tú lo estás contando aquí en tu libro. Y yo creo que eso tiene que ver con la poesía figurativa y tiene que ver con la poesía de la experiencia. O sea, aunque digamos que la diferencia es un poema bueno y un poema malo, pero hay poemas buenos, accesibles, aquí estoy yo aventurando una clave, accesibles a cualquier público o a casi cualquier público, y hay poemas buenos solo accesibles a personas con estudios. Y no con estudios de ingeniería, sino gente que haya leído mucha literatura antes y sepa mucho de recursos literarios, porque o bien sea filólogo, o ha leído mucha literatura, mucha poesía antes, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo leer la poesía de Antonio Machado que la poesía de Eliot. Yo creo que la poesía de Eliot no es accesible directamente para cualquier lector. Y la de Antonio Machado, en su gran mayoría, sí. Yo creo que toda ella. Y ahí veo una diferencia esencial. Por poner extremos, un poema de la época novísima de José María Álvarez comparado con el poema La Malcasada de Luis Alberto de Cuenca. Ahí hay como dos concepciones del poema distintas y uno es más accesible. Después habrá gente que le guste o no le guste, ¿no? Pero uno es más accesible que lo otro. Entonces, mi impresión es que ese giro lo hay en un momento dado, que tú hablas de él cuando hablas de Víctor Botas, porque Víctor Botas creo que es fundamental, sobre todo para poetas. Es un tipo conocido por poca gente del gran público y muy querido por los lectores de poesía, que sí saben. Pero yo creo que una de las importancias de Víctor Botas es el papel que juega en ese giro hacia lo que Luis Alberto de Cuenca llama línea clara, haciendo una metáfora con un trasvase de términos con el cómic. Tintín. Sí, Tintín es línea clara, a diferencia de otro tipo de cómic mucho más complejo. Entonces, yo creo que sí existe. Que sí existe. Una poesía figurativa o línea clara puede ser, un poema puede ser mediocre o malo, igual que un poema novísimo puede ser muy bueno. Pero creo que la diferencia tiene que ver con la accesibilidad. O sea, yo para leer el Ulises tengo que ir, aparte de con muchas ganas, con ciertos conocimientos y haberme leído un prólogo muy largo, un estudio introductorio muy largo. Pero para leer El Camino de Delibes, no. Por poner un ejemplo en la novela, ¿sabes? Externo. ¿Tú no ves esa diferencia importante, sobre todo importante a la hora de la gran pregunta de por qué no hay público para la poesía? Sí, vamos a ver, por partes. Ese cambio que tú me apuntas, que hubo de los novísimos a los poetas que llegaron 2, 3, 4 años después, sí se produjo efectivamente. Los novísimos, esa antología que publicó Castellet en el 70, sí, fue un bombazo deslumbrante y que marcó un momento y una época, pero que en muchos
integrantes de esa promoción necesitabas como una enciclopedia al lado para poder interpretar la terminología que usaban. Entonces, en esos mismos años, en lugares distintos y distantes, otros autores que no se conocían entre sí, que no se habían puesto de acuerdo para nada, estoy hablándote de Salvago, estoy hablándote de Botas, de Dors, de Rosillo, de Rafael Juárez, que casi nadie menciona y es un poeta como la copa de un pino, pues estaban haciendo otro tipo de poesía muy distinta, totalmente distinta, con otros maestros, y digamos que como dice Luis Alberto de Cuenca, poesía de línea clara, pero que esa poesía siempre ha existido, de línea clara. A mí no me dice nada lo de línea clara, igual que no me dice nada lo de Novísimos. Para mí lo de Novísimos fue como una explosión multicolor de un globo hinchable que corre el riesgo de explotarse en un momento, como pasó, que explotó en un momento y prácticamente desapareció. Y esos mismos autores novísimos, después, ante la irrupción de estos otros de los que te estoy hablando, dijeron, hombre, pues me parece que nos hemos equivocado. Callaron la boca, plegaron alas y se pusieron a seguir a esta otra gente que surgió con muchísima fuerza. No cabe duda que hoy la generación del 70, que es la dominante, porque la del 50 que yo piense ahora, hay dos componentes que viven aún, Dionisia García y María Victoria Tencia, dos mujeres que son nonagenarias, 94 y 93, me parece. Buenas poetas las dos, pero ahora la generación dominante es la del 70, Miguel Dors, Víctor Botas, Sánchez Rosillo, Rafael Juárez, Salvago, Juaristi, Luis Alberto de Cuenca, Colinas, todos esos, aunque Colinas no estaba en los novísimos, sí, Colinas con Sepulcro en Tarquinia se podía adjudicarle el marchamo de novísimo, pero nosotros no. Estos poetas que surgieron un poco después ya no tienen esa adjetivación tan recargada de barroquismo, ¿no? Entonces Luis Alberto lo llama de línea clara, pero yo me niego a utilizar ese término realmente. La poesía buena siempre ha sido de línea clara. La poesía de Eliot, como tú dices, prácticamente al principio se te hace ininteligible. Es una poesía intelectual. Realmente es otro tipo de poesía. Sí. Sin embargo, pues tú lees los sonetos de Shakespeare, que son inmortales y son quizá más accesibles que la poesía de Eliot. Por lo tanto, yo soy más partidario de este segundo bloque que siguió a los novísimos y que los novísimos plegaron velas y se pusieron a seguirlos porque no tenían nada que vender realmente con lo que ellos estaban haciendo. A eso me refería yo en el párrafo que tú has leído de mi libro sobre Víctor Botas. A propósito, aprovecho para decirte que va a salir en los papeles del sitio el epistolario entre Víctor Botas y Miguel Dors, en breve. ¡Hombre! ¡Qué gran noticia! Yo he leído conversaciones entre ellos que se publicaron en una antología, la tengo por ahí, de formato grande, negra, que no sé si se publicó en Granada, y hay al final del epílogo transcrita una conversación entre ellos dos, interesantísima, sobre poética y sobre todo esto que estamos hablando, sobre recursos estilísticos, sobre el prosaísmo. Pues pues nada, cuando salga, este verano te pediré. Este verano me he quebrado la cabeza allí en Sagún transcribiendo las cartas en comunicación con Miguel, que es muy severo en las correcciones, es tremendo. Bueno, Miguel es severo en todo. En todo, pero como corrector te puedes morir, ¿eh? Jesús, te puedes morir. Te lo digo en serio, es horroroso. No, porque él mandó algo que era un avance de una novela o no sé qué y tenía grafías del castellano previas a la actual, del 19 y tal. Y entonces, por lo que sea, pues se corrigieron algunas cosas. Entonces, estaba frustradísimo. Porque aquí ha puesto es tremendo, tremendo, hasta el último momento. Ha puesto un prólogo muy bonito. Qué bien. Y saldrá con un prólogo y con una viñeta y con un dibujo o una caricatura que he conseguido de él muy bonita. Eso merecerá que hagamos un capítulo bien recitando yo, bueno, algún fragmento. Merece la pena el epistolario porque intercambiaron cosas muy, muy interesantes sobre, concretamente, el prosaísmo y el uso del lenguaje coloquial
uso y hasta abuso, si me apuras, que hacía Víctor Botas del lenguaje, y Dors le decía que corría un grave riesgo, pero después ha visto que no, que tenía razón. Decía, tenía razón el puñetero. Y no, y seguramente corría un grave riesgo, lo que pasa que para lograr algo Supo, importante hay que correr riesgos. Entonces, eso o se dice andar mucho en en el comedia. filo. En comedia tienes que correr el riesgo de meter la pata o de Supo ofender andar sobre para ese poder llegar filo. a algo valioso. Supo andar sobre ese filo de la navaja con mucho tiento, y porque era un hombre muy intuitivo, Víctor, yo lo conocí, y era un hombre que tenía ese don, tenía el don de la poesía, porque de la nada surgió Las cosas que me acechan, y dices, Sí. pero bueno, ¿cómo puede surgir esto sin lecturas? Tenía las lecturas básicas realmente, pero con eso le sobró, pero tenía el don de la poesía, y eso lo conservó, y en muy Básicas pocos que años, hoy día serían lecturas de gran universidad. griegos y latinos, él era de Poesía formación. clásica, un hombre que conocía. Sí. Es que Eso es. quisiera tener yo lecturas básicas. Yo me tenía un conocimiento de la cultura clásica enorme, y Totalmente. entonces todas esas funciones que hace historia antigua y en segunda mano, versiones o Una mano es recreaciones, portentoso. es alucinante. O sea, qué manera de asimilar los clásicos de una manera suya, actual, contemporánea, divertida. Sí. Era muy propenso al erotismo, realmente. De todo ese mundo clásico, después hizo una novela, Rosa Rosae, fantástica, que tuvo mala suerte, pero que es muy bueno. Después la ha vuelto a publicar Renacimiento con un prólogo de Juan Bonilla que le apasionó su lectura. Y esa novela es estupenda. Pone el solfato. Es un tipo muy ameno y además muy divertido. Entonces, claro, tiene un don. Era muy divertido. Tenía un don ese hombre. Yo que entiendo a la hipérbole, pero siempre que esas conversaciones entre Víctor Botas y Miguel Dors han sido fundamentales en la poesía española de los últimos años, de los últimos 50 años. Y me explico. Porque yo creo que la poesía de Miguel Dors es mucho más influyente de lo que mucha gente quiere admitir. Yo creo que Miguel Dors es un poeta que ha influido en gente que no lo ha leído. No sé si se me entiende. Porque ha influido a muchos poetas a través de otros. Porque todo esto de hasta dónde puede llegar el prosaísmo, de hasta dónde llega lo sentimental con inteligencia, esa cita de Dors que dice el romanticismo manejado con disciplina es la más hermosa clase de belleza que existe, que no es de Dors, es de Bill Evans, y él la pone no sé si en uno de sus libros, no sé si La música extremada, en uno de esos. Sí, creo que es La música extremada. Esa concepción de la poesía de la que hablaban Víctor Botas y Miguel Dors, creo que después ha permeado la poesía mejor de los últimos 40 años, por así decir. Incluso, aunque hayas leído a Víctor Botas y a Miguel Dors o no lo hayas leído, pero te das cuenta que tú lees a un poeta joven ahora y te das cuenta que ahí está el legado todavía de esa visión, de ese intento de hacer la poesía actual y de meter la vida cotidiana en la poesía y de usar todos los recursos posibles del humor, del culturalismo biográfico, porque Dors siempre dice que su culturalismo, imagino que a diferencia de los novísimos, o no sé si quería decir esto, es siempre biográfico. Como poeta profesor que ha estudiado y tal, para él es una cosa tan biográfica hablar de Luzán que hablar de fregar los platos. O sea, está hablando de la vida suya. Entonces, eso, que está en Víctor Botas también, yo creo que ha tenido muchísima influencia en la poesía posterior. No sé si a ti le parece. Sí, yo creo que hay jóvenes y no tan jóvenes poetas de tu generación, por ejemplo, que sin haber leído a Miguel Dors o habiéndolo leído poco a poco, sin embargo, pues al leer sus poemas ahora tú ves que tienen influencia de él, y tienes razón al decir que es que Dors ha influenciado en tantos poetas que la gente lee a esos otros y se sienten influenciados por Dors, pero en manos de ese otro poeta, de segunda mano. Tú das cuenta que el último libro recién salido en Pretextos ahora, Tiempo de descuento, de Miguel. ¿Tú lo tienes? Sí, lo he leído varias veces y he puesto una nota en mi Facebook, he puesto una nota. No me ha llegado todavía, lo tengo encargado en la librería y me dicen que no está disponible. Está disponible, sí. Es una maravilla porque tiene, es curioso porque ha coincidido con el último libro de Pablo Moreno Prieto, en Númenor,
Y se llama el libro sí. de Pablo Segundo Tiempo. Este es Tiempo Se de llama Segundo Descuento. Tiempo. Y Y es claro, una uno está obra, en una edad y otro está en otra. Es muy curioso. es una obra maestra, realmente. Es una auténtica maravilla. Tiene poemas, Es muy tiene extenso. sonetos. No tiene 30 y tantos, no llega a 40 poemas. ¿No? Sí. Y ha cambiado de editorial porque tenía ciertos problemillas con Renacimiento, con María Cristín del Castillo. Y ha cambiado a pretexto y ya ha salido un libro fantástico, realmente. Una joyita, una joyita. Tiene poemas, ya te digo, que el último que se titula. Nos ha llamado ¿Eh? mucho la atención a todos, ¿eh? El cambio de Sí, editorial que nos ha llamado la pero fue por atención esto, después porque de... tuvo problemas con María Cristín, sí, tuvo problemas, sí. Entonces no sé qué problemas serán, pero el caso es que no podía ya publicar ahí y se lo envió, se puso en contacto con Manolo Borrás y no hubo ningún problema y además lo sacó en tiempo breve, ¿no? Pero es que es un librazo, tío, es que es alucinante, te lo juro, ¿eh? El poema que cierra el libro, que se titula Me voy, es A ver si que me es llega ya y lo puedo... para quedarse sentado, es que es tremendo el poema este y maravilloso a la vez. Hay un contrafacta del poema. Lo tengo delante, sí, sí. Si quieres te lo leo. Recítalo, por favor, que estoy ardo en deseos. Yo Lo leo. no me llega y estoy con un El cabreo. último poema del libro, Tiempo de Descuento, de Miguel Dors en Pretextos, cierra el libro con un poema que se llama Me voy, y lo voy a leer. Me voy. Se acerca el fin, ya es hora de ir preparando el equipaje. Amor, mi despedida será decir sencillamente gracias. Porque cómo encerrar en un momento tanta vida. Quedan aquí unos pocos versos de los que fuiste el por y el para. Me voy, ya nunca más te nombrará mi voz estremecida, ya nunca más mis ojos volverán a acariciar tu piel, ya nunca nada. Pero no te ensombrezcas, porque miré sin irme, porque aunque ya no encuentres mi calor junto a ti cada mañana, aunque esta carne que fue nuestra sea solo un rincón de tierra fría, en todos los lugares que dejaré vacíos, te seguirán queriendo estas palabras. Buah, y además están Dors. Esto es Esa canela referencia fina. al propio poema como... Canela fina, canela fina. Sí. Qué bueno. Te Esto seguirán es... queriendo. ¿Quién de Sí, Casillas? sí, Te seguirán queriendo. te seguirán queriendo estas palabras. En todos los lugares que dejaré vacíos, te seguirán queriendo estas palabras. Es que te recuerda mucho a Quevedo, tío. Sí, Es que es fantástico, ¿no? Y tiene un soneto que, por cierto, no abusa de los sonetos, aunque ha salido su último libro de sonetos. Sí, lo tengo aquí. Todos sus libros, aquí escribe 2 o 3. Y hay uno que es un contrafacta del de Lope de Vega, de no me mueve mi Dios para quererte, que si lo encuentro te lo leo, porque es que eso es de una maestría, pero de un clásico. Y si lo encuentro te lo leo ahora mismo, porque merece la pena que los que oyen tu programa lo oigan. Se titula Glosa que hace lo que puede. Tú fíjate qué título. Glosa que hace lo que puede. Sí. Y va a glosar el poema atribuido a Lope de Vega, que no se sabe quién es, No me mueve mi Dios para quererte. Y dice lo siguiente: para quererte a mí, Señor, me mueve todo lo que me das cada momento, la gran sonrisa azul del firmamento, el fulgor restallante de la nieve, en el arriel o el bisaurín, el breve, esplendor de una rosa, el movimiento de los trigos besados por el viento, las rúas de Santiago cuando llueve. Todo lo que me das y de tal modo reconozco tus manos amorosas, Señor, detrás de todas esas cosas, que arrodillado siento que aunque todo lo que tu amor me da no me lo diera, lo mismo que te quiero, te quisiera. Qué bueno. Es un soneto para decir chapó, quitarse el sombrero y leerlo 20 veces seguida, de verdad. Es alucinante. Qué pedazo de soneto. Yo es que lo leo y no me canso, es que no me canso. Es tremendo, es tremendo.
Y ya te digo, y él tenía pena porque hablando por teléfono con él dice, oye, José, ¿tú crees que no me estoy pasando ya con la vejez, que aludo mucho al paso del tiempo desde el título y tal, el tiempo de descuento? Oye, lleva ¿Y tú 20 crees años así, ¿eh? Que en Númenor No, pero... publicó un libro ya que se llamó Sol de Noviembre. Y Sí, luego, sí. y luego Sí, las ¿cómo virutas es? de Viaje de taller, invierno, pues, ¿cómo se llama el libro? tiempo de descuento. Tiempo de descuento. Son títulos. No, ese es el de pretextos, pero en Renacimiento, el último que sacó en Renacimiento Pues era no. también con alusión a lo crepuscular. O sea, O sea, lleva hacia otra luz más pura, Sol de Noviembre, Sociedad Limitada, Átomos y Galaxias, Manzanas Robadas, Viaje de Invierno en el 21. Exacto. Sol de Noviembre, Sí, sí, Viaje de Invierno y sí, sí. Este es esta Tiempo de alusión a la Descuento. edad y a que se está Sí, despidiendo, pero lleva 20 años despidiendo. sí, pero eso también lo hace en Virutas de Lleva Taller. 20 años. Sí, ¿no? En Virutas de Taller, sus libros en prosa, que vienen a ser diarios de lecturas y comentarios tanto de política como de literatura. Sí, Sí. tiene 4, pero va a salir otro, y me parece Sí. que es Penúltimas Virutas de Taller. Y ya la preparará otro para ser póstumas cuando él haya muerto, Virutas de Taller. O sea que imagínate, lo tiene todo súper calculado en ese sentido, ¿no? Es para mí, desde luego, sin ninguna duda, el cabeza de generación, aunque otros digan lo contrario, de la generación del 70. Para mí hay tres, hay una tríada capitolina de esa generación, que serían Miguel Dors, Sí. Eloy Sánchez Rosillo y Víctor Botas. Los tres capitanes generales de esa generación. Después sí está Juaristis, Albago, Luis Alberto, Colinas, Rafael Juárez, hasta incluso García Martín, que es un gran poeta, solo que está olvidado porque su labor como crítico literario ha apagado su labor como poeta. Pero tiene libros muy buenos, García Martín, también es de esa generación. Sí. Mucha Pero, gente dice que es mucho mejor poeta de lo que la gente sabe. sí, es verdad, es buen poeta. Ha publicado ahora un libro que se llama Entrada Libre, no sé si lo conoces. El último es Entrada Libre, No, que en el título imita un poco aquel libro de Dors que decía canciones, oraciones sin poemas. poemas Pues, y todo pues lo este se que. titula Entrada Libre, canciones, oraciones, iluminaciones y otras breverías, se titula. Y está en bajamar el libro de García Martín, Oye, que ya es un buen poeta. Sánchez Rosillo en esa tríada capitolina, ¿tú Sí, sí. cómo ves? A mí me resulta todavía una cosa misteriosa. El viraje de Eloy Sánchez Rosillo de poeta elegíaco, con un trasfondo Sí. más o menos bucólico, ¿no? Del campo y de la infancia, pero elegíaco, ¿no? El libro suyo Elegías, en Totalmente, la Abelés, para mí es un libro enorme. Y luego, coincidiendo con su llegada a Tusquets, a Nuevos Textos Sagrados, que después lo ha publicado todo ahí, ese viraje suyo hacia una poesía entre luminosa y filosófica. Sí, ¿A ti qué te parece? hubo un momento en que en Rosillo efectivamente pegó un volantazo y fue un cambio, una trascendencia, pero hacia la luz. Pero es hacia la luz de la, ¿cómo te diría yo? Él no se atreve, porque en ese sentido es un poco tímido y tácito también, tímido y tácito, no se atreve a expresarlo abiertamente. Es un viraje hacia la trascendencia, pero la luz divina, no otra cosa, la luz divina, la luz que generaba, por ejemplo, la imagen de su madre, que para él es central en su vida, porque se crió sin padre. Sí, muy Y joven, su muy padre, niño. y murió muy jovencito, cuando él era muy jovencito, y fue su madre la que le cuidaba, le llevaba, le traía, y su madre era como muy religiosa. Y él, pues ese capítulo de su vida lo tenía un poco tapado y llegó un momento en que se descubrió. Llegó un momento en que se descubrió y tras esa luz está el misterio de la trascendencia de Dios, hablándolo abiertamente, ¿no? Pero él no lo Y él no lo dice nunca, dice no lo abiertamente dice, no lo en los dice poemas. abiertamente, pero es igual que esa timidez de Brines que nunca decía abiertamente que era homosexual.
Y se puso muy nervioso cuando García Martín, en una reseña, le dijo que tras unas iniciales que había LK o TK, DK era la inicial D y K, y se ocultaba Detlef Kälzer o no sé qué, un amante que tuvo Brines, ¿no? Y entonces se enfadó muchísimo con él por descubrirle eso. Pues entonces también Eloy en este campo es como si tuviera miedo a decir abiertamente que él tiende hacia la trascendencia divina. Realmente es que no es, si lo analiza su poesía última desde este ángulo, es que todo cuadra. Y yo en alguna reseña, porque yo he reseñado todos sus libros, todos, desde que comenzó, y somos muy amigos, y lo he señalado y está completamente de acuerdo. Lo que pasa es que no se atreve a decirlo porque inmediatamente te clasifican, y tú lo sabes, Jesús. Te clasifican como poeta religioso, que si del Opus, que si no sé qué. Le pregunté por eso por teléfono. Y yo creo que le daba apuro, sentía pudor de Le da apuro, sí, es muy pudoroso. Con circunloquios. Me decía, hombre, es que un verdadero poeta no puede ser nihilista porque claro. Nihilista nada más. Tal. Y me decía cosas así, pero porque yo le pregunté directamente, ¿no? Que tenía yo esa impresión. Y muy peculiar, que no lo he visto en otros poetas prácticamente. Muy, muy peculiar. Ese paso de la elegía a la luz, hasta el punto de casi negar lo anterior, lo elegíaco, la pesadumbre o el zarpazo del tiempo, y llega a decir que todo existe ahora y vives en el centro de la luz, cosas así como muy místicas, ¿no? Pero una mística sin bandera, sin aparente confesión. Entonces eso es curiosísimo, ¿no? Sí, pero es que date cuenta que Eloy y Dor son muy amigos. Y Eloy tiene la experiencia de Miguel, que confiesa su creencia y defiende la religión, el catolicismo, etcétera, a capa y espada. Y Eloy sabe el escapulario marchamo que le han colgado a Miguel toda la vida. Sí, claro. De ser del Opus, de ser un poeta del régimen, y a él le daba igual, dice, soy gracias a Dios facha, dice. Y te lo dice abiertamente. Y entonces Eloy no quiere pasar por esas orcas caudinas, no quiere pasar por ser un poeta religioso ni católico, pero si tú lees estos poemas de su última, cuando varió de tema y de estética, ves perfectamente que hay pura trascendencia ahí, que hay un alma que vibra y que tiende hacia la trascendencia, pero no se atreve a decirlo abiertamente, precisamente por ese miedo. Él es muy cauto, siempre lo ha sido, por ese miedo, esa cautela que ha tenido de que no lo clasifiquen y no le pongan el marchamo de facha, ¿no? Y de decir, este es católico, apostólico, romano, etcétera, etcétera. Entonces no lo aceptará nunca, aunque sus poemas lo delaten, porque lo delatan a cada poema que escribe de ese tema, ¿no? Entonces, sí. Bueno, él es así, habrá que respetarlo. Su poesía es muy grande y es muy lírica, y ya ha dejado de ser tan elegíaco porque estaba ya un poco cansado de ser el poeta elegíaco por antonomasia de la generación. Y entonces, pues mira, pegó un bandazo ahí, muy bueno por otra parte, y su poesía pues ha crecido en Honduras y en significado para mí, desde luego. Estamos a la espera de... Voy a entrevistar a la vuelta de las vacaciones del curso y le voy a preguntar por esto, a ver qué dice él directamente. Pero a Eloy, pregúntale con preguntas claras y contundentes, a ver si responde, porque él se va a escudar en todas esas cautelas, ¿no? Él es muy cauto y entonces pues se va a escudar mucho en ello. No, yo le voy a preguntar, a ver, Eloy, ¿tú vas a misa? Yo creo que sí que va, ¿eh? Me da la sensación de que va. Porque mira, a mí Dionisia, que se ve mucho. Curiosidad, cotilleo. Están en Murcia los dos. Porque tiene que ver con... Yo hablo mucho con Dionisia, que la quiero como una madre desde hace muchos años, y vive y dice, sí, lo veo mucho y hablamos y tal, es muy buena persona, y alguna vez me ha apuntado y dice, yo creo que va a los oficios religiosos, me dice y tal, pero no lo ha dicho abiertamente, ¿sabes? Porque es en ese sentido respeta mucho a la gente, pero como hablamos mucho, pues a veces se le escapa, ¿sabes? Y me lo dice. Y entonces yo creo que sí, que es muy, si no
va a misa, yo creo que en su vida privada lo es, no cabe la menor duda. Quizás es el Y miedo luego, a que le sí, ocurre sí, a García sí. Martín cuando comenta un poema mío, que siempre tiene que decir, este poema me encanta, aunque este señor quiera que vayamos a misa y yo no comparta su ideología, no sé qué, siempre tiene que hacer una puntilla para dejar claro que este poeta es bueno a pesar de ser católico, lo cual es una estupidez porque tú coges a la poesía, la historia de la literatura española y la mayor parte de los poetas grandes de nuestra tradición son cristianos. Entonces, bueno, es una tontería, pero hay como un prejuicio que creo que tiene que ver con la época, con los 70 en adelante, con la España. No, en García Martín siempre De existe decir, ese este poeta es prejuicio. bueno aunque escriba cosas religiosas, ¿sabes? Sí. Que eso, de hecho, la primera reseña que me hicieron a mí, el primer libro de Tierra Firme, el año 2000, la hizo Antonio Rivero Tarabillo en Clarín, precisamente, y que fue muy elogiosa, pero se tituló la reseña Nueva Poesía Católica. Que eso hay gente que lo horrorizaba. A mí me encantó. Yo claro que le horroriza. Ahí fue un poco malvado Tarabillo. Ahí. Claro, después la reseña era muy elogiosa, pero el título era llamativo. Claro, pero ya ahí metió la puya. García Martín, cuando coge un libro, sea el que sea, ya sea novela, ensayo o poesía, siempre va buscando una cosa. Siempre va buscando un punto flaco donde atacarlo, aunque el libro sea magnífico. Yo creo que no he leído ni una reseña. Pero yo creo que eso lo hace con los libros que le gustan. Que eso lo hace con los libros que le gustan. Para poder elogiarlo mucho, pero salvando un poquito, guardando la ropa un poco de, mira, también lo critico. El otro día, leyendo una crítica suya última de un libro que se llama Nostalgia del cielo, de Ángeles Carvajal, que es una poeta asturiana muy buena, de la generación del 70, pero buenísima. Lo que pasa es que es muy desconocida. La conoces, Ángeles, es maravillosa. Y se titula Nostalgia del cielo. Y ese libro lo reseñó García Martín. Pues lo puso tan alto, tan alto, tan alto que no le pone ni una pega. Digo, es la primera vez que leo yo una reseña de García Martín que no le pone una pega. Te voy a decir otra vez. Cuando yo saqué mi antología en Númenor, resumiendo, que está por ahí, que es una antología también con poemas inéditos, hizo una reseña en su blog elogiosísima, que yo nunca había visto una cosa, porque además al ser de una antología, te trata muy bien, te trata muy bien. Y fue, y dijo que había algún ripio en algún poema rimado mío, pero bueno, pero lo dije, pero una cosa levísima, todo lo demás era echarme flores y yo dije, esto es lo nunca visto. Yo, se estará haciendo mayor. Es muy raro esto en él. Porque es muy raro en él. Dijo una cosa muy simpática que dice, Jesús Viade al leerle te da la impresión de que te deja la impresión de que quieres ser su amigo. Ajá. Hay que ver. Pues te trata muy bien. Te trata muy bien. Se conoce que le gustas y gusta, vamos, le gusta tu poesía y por eso yo creo que ha comentado casi todos tus libros, me parece. Y por lo tanto, eso quiere decir que sí. Pues esta reseña que hizo de Ángeles Carvajal es que es alucinante. Lo puedes ver en su blog de Crisis Crítica o Crisis de Papel, no me acuerdo cómo se llama. Y ahí está esa reseña. Es una maravilla, Nostalgia del cielo, de Ángeles Carvajal. Sí, me han hablado de esa reseña. Sí, es muy bonita, es muy buena, no lo muy he leído, buena. Pero Alejandro Bellido me contó que le había llamado la atención. Alejandro, que era la reseña, que era exageradamente elogiosa. Es otro partidario de Miguel Dors, Alejandro, lo conozco. Es un tipo muy listo, un buen poeta. Joven, vamos, tiene 30 y pico años. Y yo tengo un podcast, que hemos empezado a hacer un podcast semanal sobre actualidad política y también sobre libros. Os he escuchado, Sí. Y es un tipo muy listo. Alejandro lleva la revista Centauros, que están llevando ahí. Es muy buena revista. Que aunque no me la envía, empezó a enviármela y después dejó de enviármela, no sé por qué. Un crecimiento muy interesante. Porque además, es que esa gente no tiene un duro. Esa gente sacan la revista en PDF y luego sacan algunos ejemplares físicos, pero porque no tienen dineros. Le he dicho que se abran un Patreon, que es un modo de micromecenazgo para que la gente les meta dinero, porque estaría bien que ampliaran ese rango y editaran más en papel y lo enviaran a la gente. Yo, de hecho, solo tengo ejemplares de la revista en los que he salido yo. Los demás no los tengo en físico. Bueno, es que este mundo intermedio en que vivimos es así. Así es. Entre lo digital y lo analógico, ¿no?
efectivamente. Oye, Pues ¿cuándo eso, sale el libro entonces del epistolario? el epistolario depende de Abel, ya sabes lo lentorro que es Ya. y lo tranquilo que es, pero ahí lo tiene ya desde hace más de un mes o 2 meses y ya lo tiene absolutamente todo. No, no hay nada por enviar, hasta la viñeta que me ha hecho un amigo de León, que es pintor y, bueno, es el fiscal de menores, pero que es pintor también, pinta muy bien y hace siluetas. Hizo las siluetas del de Sí. botas, ese que te envié, la hizo E él, incluye Abelino Fierro. Abelino Fierro. Y ha hecho una silueta de Doors muy bonita, muy es buena, que me una gusta mucho. preciosidad, sí. Esa la hizo Fumando Abelino, en ¿sí? pipa. Aquí está. Sí, Hay una que es famosa un gran, foto de él fumando en pipa. que es un gran diarista, Abelino, un gran diarista, sí. Bueno, ya Y que dices entonces, lo del diarismo, sí, tú eres diarista. Algunos somos sí, diaristas sí. en privado y lectores de diarios. Mira, lo último que me leí, el gran acontecimiento lector mío de este año, lo tengo aquí, te lo voy a enseñar por si tú lo has leído, a ver qué te parece. Porque a mí me ha fascinado. Es que es muy grande, son 5 volúmenes. Ah, sí, 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 sí. El diario de José María Soubirón. Mirón, El sí, diario sí, de sí. José María Soubirón. Mira, mira todos los posits. A ver si hago un capítulo sobre esto. Sí, sí. Es maravilloso. Yo no sé si tú has leído algo de esto. Sí, los he leído eh, los 5 volúmenes porque es Una un género maravilla, que ¿no? me apasiona y que lo llevo. Yo tengo 8 volúmenes de diarios publicados, va a salir ahora otro en breve. Sí. Y Subirón para mí fue el gran desconocido diarista. Tú date cuenta que él vivió de cerca, muy de cerca, los años de plomo en Madrid, en un colegio mayor, que era director de un colegio mayor o Sí, subdirector, sí, sí. vivió en el centro de Madrid. Y Sí, fue subdirector de FE. Durante un tiempo era profesor residente sí, y luego ya lo nombraron subdirector. sus compañeros de tarde de farra y de cafés y de vinos, pues eran nada más y nada menos que Luis Rosales y Luis Felipe Vivanco. Sí, señor. Y con esta gente, pues, y paseaba, iban por las tabernas, por los bares. Y entonces estaban al tanto, pues, de todos los premios. Por ejemplo, en esos diarios habla mucho de Juan Luis Panero, otro grandísimo poeta del 70 que se me ha olvidado mencionar. Porque es que Subirón estaba en sus diarios, se nota y se ve que estaba súper enamorado de la madre de los Panero, súper enamorado de ella, pero ella Bueno, súper no. enamorado, yo no lo sé. Yo creo que ese Sí, sí, hombre sí. estaba muy solo porque, bueno, su mujer pegó la espantada, algo le ocurrió en Chile y se vino En para Chile, España sí. y echaba mucho de menos a sus hijos, sobre todo a su hija, a Ujú. la que adoraba. Y Sí, él sí, era un sí. hombre católico, pero claro, separado, pero claro, todavía un hombre que con necesidad de arrimo, Sí, no, pero yo de creo que amor, de sí. cariño. Y entonces él cuenta mucho en sus diarios esos escarceos con alguna señora y con felicidad Ujú. tuvo mucha amistad. Salían mucho al cine, al teatro, hacían ese tipo de cosas y acabó cogiéndole un cariño, pero él decidió no proseguir esa senda y todo ese recorrido está en los diarios, como él se aparta un Sí, poco sí, sí, sí. y habla de Juan Luis como un joven poeta que empieza, que es muy Ujú. Que listo, destaca, sí, también sí, sí. de lo que sufre Felicidad con Leopoldo María cuando empieza a tener brotes Ujú. psicóticos y lo mandan a Londres. Curioso, Enrique Murillo cuenta en sus memorias estas de editor, personaje secundario, que lo entrevisté el otro día, que él trató a Leopoldo María en Londres, que estaba como una Sí. regadera, vamos, lo vivió con él incluso, en un piso, y hacía unas cosas rarísimas, le daban extraños brotes de creativos y muy raros. Y yo esto lo he leído desde el otro lado, cuando José María Subirón cuenta lo preocupada que está Felicidad Blanch porque ha mandado a Leopoldo María a Londres a ver si allí se encuentra mejor y si escribe y si tal. Y habla de Juan Luis Ujú. también y lo admira mucho, José María Subirón. Que Juan Luis Lo admira es como un gran poeta, poeta. digamos como chaval avejentado muy pronto. Es un gran Sí. poeta, es un gran poeta, pero es un poeta más oscuro, menos famoso que Leopoldo María, porque Leopoldo María tiene la cosa esta del loco genial, y Juan Luis Panero es un poeta muy inglés, muy amargo, Por una muy, parte muy eliotiano, pero muy cernudiano también, ¿eh? muy cernudiano, muy del cernuda en el exilio y de la amargura de la soledad. De Es un, Eliot, muy de Eliot también, de Eliot, un gran defensor de Eliot. Pero Cernuda le encantaba, le encantaba. A mí su y de poesía me gustó mucho.
como lector de diarios, dime 3 grandes diarios para ti. 3 grandes diaristas. Pues mira, a mí... 3 cúspides para ti del género. Sí. Del género, el Yo te diré primero 3 para también. mí, el primero es José Jiménez Lozano, para mí el primero, sin ninguna duda, sin ningún... Se han publicado ahora en la ¿Tú crees que los Fundación suyos Jorge. son diarios? ¿Lo de Jiménez Lozano? Sí, porque yo creo que No. escribe es menos diario que Bueno, ha escrito poesía y gran ensayo y gran novela, aunque digan muchos que no, pero sus diarios son fantásticos. Yo lo descubrí en los 3 cuadernos rojos en los años 80, que se llaman rojos no porque fueran en su momento, comunistas, eran porque tenía la pasta roja y fantástico, sí, sí. Es unos diarios extraordinarios. Pero no son tanto diarios, como cuando un diarista cuenta he ido a cenar con y cuenta la cena. No, he pensado no, tal cosa. Es más ahí no, impresión. no, ahí no. En Jiménez Lozano no vas a encontrar nunca alusiones a su vida privada. Él decía que para hablar de la vida privada ya están los psicólogos y la almohada. Él solo habla de lecturas, habla de viajes, habla de Port Royal, que era uno de los máximos expertos en la filosofía de Port Royal, en Pascal, en los pintores y en las monjitas de Port Royal que destruyó el jansenismo, que destruyó Richelieu, y habla de todas esas cosas. Ahora, no vas a encontrar ni una alusión a su vida privada en absoluto, para nada. Un gran católico, pero muy crítico con el catolicismo, por otra parte, pero es un grandísimo diarista. Ha salido ahora en esas obras completas que está publicando la Fundación Jorge Guillén de Valladolid, 5 volúmenes, uno de ellos dedicado a los diarios, otro a la poesía, no, 2 a los diarios, 1 a la poesía y 2 a los ensayos. Y ahora faltan las novelas. Pues esa colección es imperdible, no la tienes que perder porque ahí está todo. El ensayista, el novelista, el diarista, el poeta, que es un gran poeta, aunque García Martín dice es que hace poesía sin pensarlo mucho. No, es una poesía muy potente, pero muy potente. Cuando te habla de los pájaros, de los ojos redondos de los pájaros, me gustaría que la mirada de Dios fuera como los ojos redondos de los pájaros. Eso te quedas alucinado, ¿no? Es así. Y entonces, pues... Sí, yo creo que García Martín lo dirá quizá porque tiene una factura un poco naif. Es una poesía como sin preocupación por la forma. Muy parecida al diarismo suyo, de anotación, de una impresión estética y sin importarle mucho la resolución física del poema, ¿no? Formal. Y por eso en su momento a mí no me interesó tanto porque me parecía naif, me parecía poco hecho, ¿no? Esa es la impresión que me daba a mí. Sin embargo, sus diarios me gustaron mucho cuando yo leía mucho ese género, pero ese es uno de los diaristas. ¿Y los otros 2? Y pues mira, otro que me ha gustado siempre mucho, lo que es que decayó después porque se apartó un poco y se fue a vivir al monte en Navarra, es Miguel Sánchez Hostiz. Yo lo descubrí en su diario La Negra Provincia de Flaubert, que me deslumbró en los años 80, no sé si fue en el 86, 85 u 84, ya no me acuerdo. La Negra Provincia de Flaubert es una pasada. Y luego Literatura Amigo Thompson, luego Diario de Fuera Puertas, y todavía sigue escribiendo diarios ahora, ¿no? Lo que pasa es que se dedicó después mucho a la novela, decayó en el gusto del público, se emboscó viviendo en el bosque de Irati de Navarra y allí fue escribiendo cosas sobre Bolivia, donde estuvo pasando temporadas y sigue con sus diarios. Es otro de los grandes diaristas para mí y de los grandes escritores de viajes. Sus narraciones de sus viajes a Bolivia te puedes morir, son maravillosos. El Robinson Urbano, por ejemplo, es otro diario precioso de él. Y otro diarista que me gusta mucho es Job. No sé si has leído no solo la poesía de Juan Carlos Job, sino sus diarios. Sus diarios no lo he leído. Son de otro estilo, más cuidado, que aparece en literatura diplomática si quieres, pero es un diario muy, muy interesante, muy cuidado, muy estilístico, pero preciosos. Me encanta Job. También me gustan, por supuesto, los de Trapiello. Claro. El gato encerrado me fascinó. Lo que pasa en Contrapiello es que
¿cómo te diría yo? Hincha mucho el perro. O sea, un diario de un año no te da, yo llevo muchos años con ello, para más de 200, 300 páginas. Y él ha sacado diarios de 700 páginas. Para hacer eso de un año tienes que hinchar mucho el perro. O sea que la noticia o los acontecimientos los tienes que cambiar o los tienes que inflar demasiado. Por lo tanto, tienes que mentir, entre comillas, entre comillas. No, Y el diarismo, literaturizarlo, ¿no? Todo. Divagar, ¿no? bueno, sí, literaturizarlo y mentir, en una palabra, porque el diarismo es, el diarista tiene que tener, ¿cómo te diría yo? Un, una cosa tácita entre el lector y el que escribe, un pacto tácito entre el lector y el que escribe, en el que el diarista le promete al lector tácitamente que no le va a mentir, que va a escribir lo que ha pasado durante el día. Por eso se llama diario, si no se llamaría mensuario o semanario, etcétera, etcétera, ¿no? O anuario. No, es el diarista tiene que contar la realidad tal como ha pasado, sin inflarla, sin cambiarla y transcribiendo lo que, vamos, si no quieres contarlo, no lo cuentes, pero si lo cuentas, cuéntalo con verdad, con veracidad. Ese ya lo decía Philippe Lejeune, que fue el gran teórico del diarismo, que hay un pacto tácito entre el escritor de diarios y el lector, que tiene que contar la verdad de lo Con lo que cual, ocurrido. los de García Martín incumplen totalmente esa norma, porque se inventa Pero, continuamente una amiga de la juventud que aparece en su casa y de repente muchos desaparece. sueños, sí, muchos sueños, sí, muchos sueños, sí. Hay muchos, pero los de Trapiello incumplen totalmente, prácticamente esas cosas, ¿no? Yo lo he descubierto en muchos detalles, en muchos momentos que dices, esto no es Bueno, verdad. pero quizás por eso Trapello siempre dice que su obra, Trapello dice que El Salón de los Pasos Perdidos es una novela en marcha. Y esto se lo ha inventado Entonces, hace unos años. Él sí, me lo tiene que explicar por lo menudo como una cosa que empieza siendo diario se transforma por arte de Birle Burloque en novela. Eso que me lo explique por lo menudo. A ver si nos entendemos. Porque no es una novela, ni mucho menos. ¿Eh? No es una novela. Es un diario, pero inflado y nada más. Entonces, pues, se le cogen a Trapiello con mucha facilidad en mentiras, en mentirijillas. Ahora, tiene el don de la escritura, sabe escribir como nadie. Tiene un estilazo el tío, es un grandísimo escritor, pero un grandísimo, un pedazo de escritor, Andrés. Solo que tiene esa cosa de pícaro, que es muy pícaro en ese sentido, un pillo, y sabe muy bien cómo hacer las cosas. Ya te digo. yo te voy a decir 4 diaristas, te iba a decir 3, pero he caído en un cuarto. Sí, Para mí, los diaristas que más me han impresionado han sido Junger, Ernst Junger. Ah, sí, el jingle. Sobre Sí, todo sí, los dos lo he primeros leído todo. Sí, sí. radiaciones. Jingle, sí. Radiaciones, sí, sí. Los de la Guerra Mundial, los de la Segunda Guerra, Sí, sí, sí. que son 6 volúmenes de diarios recogidos en 2 Volúmenes, tomos, sí, sí, sí. radiaciones, 1 y 2. Y los de Soubirón Sí. y también César González Ruano. El diario íntimo de César González Ruano Sí, me el parece diario es estupendo. portentoso porque además es un tipo que procura no hacer literatura. Él se propone no hermosear nada. Además, cuenta muy poco de su vida privada porque su situación era delicada en la España de entonces, porque no estaba casado con su pareja. Entonces, él habla de un modo muy pudoroso siempre, pero cuenta muchas cosas y su vida muy cotidiana de ir al Café Gijón a escribir y algún viaje a Cuenca y muy pocas cosas. Y lo interesante de ese diario es que ya no es lo de mi medio siglo. Se confiesa a medias, sí, sí. Se confiesa a media, donde hay mucha novelería y que si los nazis, y que si París y que... Claro, esto es cuando ya a su vida no le ocurre nada. Dice, ahora que mi vida es muy aburrida es cuando voy a escribir esto. Como modo de sacar cosas en los periódicos, porque lo sacaba en los periódicos. Era una forma de ganarse unas pesetas. Era un escritor de vivir al día del último artículo que había escrito. Entonces, está muy bien, porque hay anotaciones de diario suya, de un día concreto, miércoles 7 de tal. Y la anotación solamente dice Gijón. Y ya está. Café Gijón, claro. No, él escribía en el lector ya sabe Café que se refiere Teide. a su cotidiana ir al Gijón, escribir un artículo. No, escribía en el Teide, Sí. en el Teide. En el Teide escribía 5 artículos diarios y él decía que iba al Teide y hasta que no sacaba las 14.000 pesetas al mes que necesitaba para vivir, no paraba. Sí. Entonces escribía 5 artículos diarios en el Teide.
5.000 pesetas. Ayer escribí 5.000 pesetas. Él lo Sí, dice sí, así. sí, él era muy dinerario, era muy de vivir bien, con lujos, Bueno, Ahora escribía como Los Ángeles, muy realmente. manirroto y tenía que empeñar un reloj y luego volver a desempeñarlo. Oye, Jesús, y se nos está olvidando el diario es de suyo. Un grandísimo diarista que se nos olvida, que es un sevillano afincado en Madrid, traductor de todos los rusos en la época, en los años de plomo, alabado por Jorge Luis Borges, en la novela de un literato. ¿Sabes? ¿Sabes quién es? Sí, Cansinos, Cansinos Asens. ¿no? Rafael Cansinos Asens. La novela de un literato es la Cansinos Asens. crónica diarística Sí. de los 20, 25, 30 primeros años del siglo XX en Madrid, donde pasa revista a todas las tertulias, las botillerías, los tabucos, las tabernas y la gente, la bohemia, los movimientos literarios, la gente que había, pero con una minucia y con un talante alucinante. Tú date cuenta que este hombre estaba traduciendo a Dostoyevsky, a Tolstoy en su casa y viviendo de eso realmente. Pero, y cuando terminaba de esa paliza que se pegaba 10, 12 horas diarias, escribía un diario o la pluma corriendo con el lenguaje de la calle, con el lenguaje que él utilizaba para hablar con sus amigos, la novela de un literato, tío. Y eso es una obra maestra. La obra maestra de Cansinos es ese libro, sí. Y ahora su hijo, que es un poco mayor que yo, ha publicado un diario de guerra en Madrid, ¿sabes? Que es una maravilla también, ¿sabes? Aparte, lo ha publicado aparte de Cansinos. Y es un grandísimo diarista que hemos tenido, ya lo creo que sí, Pues de los más jóvenes y recientes, yo destacaría a Ignacio Peiró. Ignacio Peiró tiene un libro. Peiró, sí, Peiró es un gran articulista y un gran diarista. Sí. Ya sentarás cabeza. Ya sentarás cabeza, que es cuando él era periodista en Madrid, antes de dedicarse a la escritura de discursos, porque él lo ficharon en Moncloa y también parece ser que para Casa Real. Y antes de entrar en eso, cuando él estaba de periodista, escribiendo noticias de todo tipo en medios de Madrid. Y escribe, claro, me llama la atención el diario porque es bastante misericordia con algunas personas, con algunos que conoció o tenía de jefe o tenía en su época. Es bastante duro, pero claro, escribe tan bien, pero tiene un equilibrio tan grande entre una escritura desdeñosa y dura y una cierta ternura y un cierto encanto. Él tiene un equilibrio muy bueno de tono, de mirada hacia las cosas. Entonces, escribe tan bien que me compré su libro sobre Julio Iglesias porque me daba igual que fuera sobre Julio Iglesias. Yo quería leer más prosa de Peiró, que ha vendido muchísimo. Ha tenido un éxito muy grande. Y la gente decía, ¿pero cómo te va a leer el libro de Julio Iglesias? Digo, porque lo escribe Peiró y lo escribe muy bien. Entonces, su libro ese, estoy deseando que saque el siguiente volumen, a ver si salgo yo, porque él me contrataba artículos para un medio que dirigía, digital, para que se llama Ambos Mundos. Y yo le mandaba artículos sobre música. Sobre todo tipo de cosas, ¿no? Y me las contrataba. Y entonces justo acaba el libro anterior cuando llega a ese puesto. Y escribe muy bien. Es curioso porque además en su diario no pone las fechas de los días, ni separa por meses ni por años, va todo seguido. Yo creo que él habrá cogido su diario y habrá expurgado y habrá hecho una versión publicable y es una especie de recorte o de esencia o de antología de su diario. Esa es la impresión que me da. Cubre muchos años en un solo volumen. Entonces, me parece un libro delicioso. A mí, porque se titula Ya sentarás cabezas y se titula Cuando éramos periodistas, creo. Sí, este hombre Peiró escribió, muy bien. Estuvo contratado por el presidente del PP y escribía los discursos del presidente. Sí. Después ya salió y fue cuando se marchó a Londres como director le ofrecieron la dirección de Cervantes y ahora está en Roma realmente. Hay otro diarista que a mí me gusta tanto o quizá más que Peiró. Peiró me encanta,
pero es más diarista, que es Valentín Puig. Valentín Puig. Sí. Bueno, es amigo muy de él. Poco conocido, muy poco conocido, pero escribe y él portentosamente. Publicó un libro de conversaciones con él, con Valentín. Es una maravilla ese hombre. Le escribe en los periódicos. Sí, tendrá, pues como Miguel, los años de Miguel II, más o menos, tendrá cerca de 80 años ya. Sí. Pero que tiene una barba cerrada, así blanquita, pero que escribe con los ángeles. ¿Sí? Valentín Puig tiene unos libros extraordinarios, pero extraordinarios. No, si diaristas hay muchos diaristas, ¿no? García Martín también es un gran diarista, ¿eh? Sí. Ya hemos hablado de él, y a mí me gusta, y también de tu generación, Benítez Ariza, también tiene diarios estupendos. Pero mira, en tu generación... En el último, ¿Sí? penúltimo libro que sacó, yo me lo leí y lo reseñé y yo lo disfruté, pero fui crítico con el libro porque porque se repite. Sí. Porque como tiene obsesiones que el diario lo publica semanalmente y lo pone en su blog, te das cuenta que una y otra vez está dando la misma matraca con la vacuna del COVID, que él era contrario, con el rey y la inviolabilidad legal del rey, y da el argumento una y otra vez, y que se ha peleado con fulanito y ha discutido con menganito. Entonces, el 40% del libro es el rey, y la vacuna. Y están muy pesados con eso. Y con Venezuela y Maduro y todo eso, sí. También. Yo creo que lo hace para epatar, me da la sensación, porque un tío inteligente no puedes creer que sea partidario del régimen de Venezuela. Yo no me lo puedo creer. Y me plagia un poema. Eso sale una cosa extraña. Pero eso ya ocurrió en la web. O sea, lo hizo como una broma en su blog. Sí. Puso un poema que era una especie de versión de un poema mío, sin decir que era mío. Y luego, días después, ya lo desvela. Entonces, cuando vas al diario, está en el diario publicado. Con lo cual, el que lea solo ese día no sabe que el poema es mío. Tienes que leerlo, seguir leyéndolo, y 3 páginas después lo aclara. Tú date cuenta que él es muy partidario del uso de las máscaras y de los heterónimos. Cuando hacía Jugar con Fuego, en la revista Jugar con Fuego, me acuerdo que en un número publicó unos poemas y ponía Francisco Brines, de Brines. Sí. Todo el mundo creímos que eran de Brines, porque eran, magistrales realmente. Y después nos enteramos que eran suyos, porque Brines se quejó, diciendo que no eran suyos esos poemas, que cómo se atrevía a poner, y ya estaba enfadado con él, pues se enfadó más todavía. Pues él es un gran imitador, es una persona que te clava el estilo. Y le gusta provocar, es un provocador. Sí. Después ganó un premio con Jaime García Máquez, con Heterónimo, con Roberto Manzuco, y ganó un premio en Visor, y Martín, que estaba en el jurado, enfadado con él y publicando un libelo en su blog con que esto es inmoral porque ha cogido el dinero como Jaime García Máquez, pues entonces que no lo hubiera cogido porque tal, digo. Le dijo la sartén al caso, ¿sabes? Digo, anda que... Lo que le fastidiaba es que él, estando en el jurado, no lo detectó. No se enteró, ¿sabes? Claro. No se enteró, porque él suele detectar a esta gente, pero no lo detectó. Eso fue lo que le fastidió, por no decir otra palabra más burda. Le fastidió mucho eso. Porque Jaime, pues bueno, ¿fue Jaime o fue Enrique? Pues Jaime es el de los heterónimos. Jaime, ¿no? A mí me gusta mucho Jaime, me gusta quizá más que su hermano Enrique. Me gusta muchísimo. El Renacimiento es estupenda, la humana cosa, en la antología, en la colección de rayas. Es un gran poeta, Jaime, sí, un gran poeta, realmente. En fin, pues no sé, hablando de más diaristas, no sé a quién. Bueno, José, si quieres, podemos dejarlo aquí y cuando salga el epistolario, que estoy deseando tenerlo. Yo te enviaré un ejemplar, no te preocupes. Muchísimo. Te reservo uno y tomamos una cervecita. Le haremos aquí promoción y lo mismo lo que hacemos es hacerte una breve entrevista de promoción. Además, sé que eres un apasionado de botas y de dogs. Me fascina. Si quieres, para terminar, para cerrar esta entrevista, te leo un soneto, pero en octosílabos, de nuestro querido amigo Miguel. Hombre, por favor. Se parece mucho a aquel poemita que tenía, ¿no te acuerdas de aquel que aludía a Butragueño? Sí, hombre, lo dijeron Horacio y el Barroco,
cada día nos va acercando un poco más al negro cuchillo de la parca. ¿Qué es esta vida sin un triste sueño? Hoy lo repite a su manera el Marca. En junio se retira Butragueño. Se puede llamar Tempus Fugit. Tú te lo sabes de memoria. Pues fíjate tú, se titula Mein Kampf. Mein Kampf. Es un soneto en octosílabos. Dice, otra mañana de invierno, otro lunes como tantos. Ya está Jiménez Los Santos atizándole al gobierno. Ya vuelve la melodía que borda mi amigo el mirlo. Y yo, ¿por qué no decirlo? Cristianizo el nuevo día. Una ranchera en la ducha y ya, con el colacao y la fruta consabida, estoy de nuevo en la ducha, decidido a dejar cao a la puñetera vida. Un soneto en octosílabos realmente difícil de hacer, porque esa facilidad que nos hace ver Miguel es muy, muy, muy difícil de conseguir. Es la difícil facilidad realmente, y él, como es un gran artesano de la poesía, sabe hacerlo muy bien. Yo creo que este capítulo de Radio Beades se tendría que cerrar de otra manera, así que voy a recitar yo un poema también, que se titula Golondrinas, de un tal José Luna Borge. Sí, estupendo. Junio avanzaba en su carrera cuando llegaste. Nadie te esperaba. Solo las sabias golondrinas se entregaban a un parlamento mágico, posadas en las antenas vecinales. Eran las del año pasado, que querían saludarte. La casa estaba en calma. Abriste las ventanas y fue entrando su alegre melodía y esa luz nueva de junio que abre las estancias. Búsquenlo, amigos. El Húsar melancólico de José Luna Borge. Pues muy bien. Hay que hacer promoción. Bueno, encantado. José, muchísimas gracias por este ratito y hablaremos sobre Gotas y Dors cuando salga. Y perfecto. Nada, que tengas un feliz año, muchos libros y muchos amigos. Igualmente, un abrazo muy grande y muchas gracias. Hasta luego. Adiós.